platico, comento cómo vamos a trabajar. Bueno, esta primera actividad que se tomó a título de participación era la asignación, ¿verdad?, en colectivo, que pudieron haber conservado los colectivos de trabajo o pueden modificar. Los colectivos exclusivamente son para una actividad en concreto, así que no se sienta limitado a pertenecer a un equipo de trabajo. Lo puede hacer, puede ir conociendo otro grupo de compañeros o está tan a gusto trabajando en ello que, bueno, pues se puede quedar ahí. Yo no tengo ningún problema, ustedes los eligen. ¿En qué consiste? Comento. Nuestra actividad semanal básicamente consta de hacer la revisión puntual de nuestros órganos de representación interna. ¿A qué nos referimos? Los de carácter obligatorio y el de carácter optativo o los de carácter optativo que puedan existir. ¿Cuáles son? Asamblea, comisariado ejidal, consejo de vigilancia. Los tres primeros van a ser de carácter obligatorio. Deben estar como parte de la organización interna de los núcleos agrarios, ¿sí? Y los de carácter optativo nos señala apenas la ley agraria 1, que es la Junta de Pobladores, pero pueden establecerse otros, de los cuales, por supuesto, la ley no restringe, ¿sí? Entonces van a ser 4 temas asignados dependiendo del equipo en concreto y va a haber cuando menos, pues, reiteración de temas, es decir, van a hablar 2 o 3 de asamblea, van a hablar 2 o 3 de comisariado, van a hablar 2 o 3 de consejo de vigilancia y van a hablar 2 o 3 de lo que es la junta de pobladores. ¿Cómo lo vamos a hacer? Bueno, el día de hoy por la noche, les soy honesta, por la noche, ayer me comprometí a la entrega de revisión de fuentes de consulta en derecho ambiental. Llegué hasta su casa casi a medianoche. Se hubo muchísimas situaciones que se tuvieron que resolver, entonces la verdad es de que no llegué, pero lo hice a primera hora y creo que a todos ya les envié antes de nuestra primera clase lo que era precisamente las observaciones y comentarios a sus fuentes de consulta. Pero el día de hoy, permítame por favor, por la noche, ¿por qué? Porque recuerde que hoy tenemos lo que es después de su clase, el curso para tutores. Entonces me voy, bueno, eso de me voy, pues es como un desplazamiento. No, me voy a conectar en una plataforma Zoom a un curso que termina a las 3 de la tarde. Después de las 3 de la tarde voy a hacer unas actividades que tengo, voy a salir de esta su casa, voy al sur de la ciudad y regreso. Entonces, por eso le estoy pidiendo que en la noche voy a asignar los temas, ¿sí? ¿Qué es lo que vamos a hacer? Bueno, vamos nosotros a cumplir con el desarrollo de la actividad semanal. Se va a presentar un solo ejemplar de esa actividad. No es necesario que la suban todos, nada más lo va a presentar cualquiera de las personas con la carátula donde se listen los participantes, ¿sí? Bueno, ¿qué es lo que vamos a hacer? Bueno, pues vamos a desarrollarlo de acuerdo a las indicaciones o carta descriptiva de la actividad semanal. Ahorita vamos a hacer un ejercicio para que quede todavía más claro. Si tiene dudas, por favor, me comenta, me interrumpe, me platica, ¿sí? Yo creo que, bueno, ya son 61, esperemos que se sigan conectando y en este momento voy a empezar a hacer preguntas concretas para que veamos cómo vamos a desarrollar las actividades. Se está presentando en este momento el ejemplo que veníamos trabajando de convocatoria, es decir, de la invitación a qué? A la asamblea. Sabemos nosotros, porque aquí me lo dijeron, ¿verdad? Que es una asamblea calificada. Bien, ahora vamos a ir preguntando para ver cómo se está entendiendo el tema y que yo pueda detenerme en aquellos aspectos que no han quedado claros, ¿sí? Entonces, déjenme preguntarle, Gloria, ya ve que siempre la molesto, pues hoy la voy a molestar con una participación. Entonces yo quisiera que nos dijera, Gloria, primero, en el rubro, ¿ante qué tipo de asamblea estamos nosotros? Esta cédula, esta primera convocatoria, ¿de qué tipo de asamblea nos habla? Iván le quiere ayudar. Gloria, ¿no está conectada? Sí, estoy conectada, pero no No lo recuerdo. ubica. Ok, Iván le va a ayudar. A ver, abogado, lo escucho. Sí, habíamos dicho que se trataba de una asamblea dura o calificada.
Perfecto. ¿Por qué? ¿Usted por qué me dice esto? Por el número de participantes que solicitan, que creo que era el 75%. No, fíjense que no. Aquí nos está diciendo que es primera convocatoria, pero está usted bien, ¿eh? O sea, está parcialmente bien, porque el número de asistentes es 3/4 partes, ¿no? Pero eso todavía no llegamos. Aquí nos dice con fundamento en las fracciones de la 7 a la 14. Ya desde aquí le está diciendo a usted que está ante una asamblea calificada y es primera convocatoria, ¿sí? Sigo compartiendo. Voy a preguntar y regreso. Kevin Jack, porque no sé, Holguín, no sé cuál sea su apellido, pero Kevin Jack. ¿Está conectado? Sí, profesora. Gracias. Oiga, Kevin, dígame cuáles son los requisitos de una cédula para una convocatoria. Acuérdense que la cédula es la invitación. ¿Cómo la materializamos? A través de la convocatoria. Dígame usted, ¿cuáles son los elementos? Es que, bueno, no sé si estoy bien, pero es que se ve, bueno, o sea, que se ve en el lugar para todos, ¿no? Que Que se también le den pegue, difusión. ¿verdad? En los lugares más visibles dentro del ejido, que se Ajá, comparta, que se dé exactamente a eso. conocer. Muy bien, ¿qué más? Eh, bueno, que se le haga difusión, que también no sé, bueno, que la pongan a la vista de todos, pero para que se haga dentro de 8 días o no después de, dentro de 8 a 15 días después de que No, se... no, aquí no, Kevin. ¿Qué cree que estoy ante una asamblea calificada? ¿Sí? ¿Quién me ayuda? Gracias, Kevin. ¿Qué más? Adriana, la escucho, la pongo en pantalla. Otra vez, vamos al ejercicio. Dígame. Adriana no prendió su micrófono. Me cedió la palabra a mí, profesor, es que soy Ariadna. Ay, Ariadna, yo leyendo al revés, mire. Perdóneme, por favor, es Judith Álvarez. Muy bien. Sí, es que por eso me confundí. Muy bien, muy bien. Usted corríjame, no pasa nada. Bueno, Dígame usted. en observación a lo de los días, como es una asamblea calificada, tiene ¿Sí? que publicarse dentro de 30 días. Perfecto. Si me dijo 30 días y aquí dice que esta asamblea tiene verificativo el 4 de marzo, ¿cuál es la fecha de publicación? Sería, su publicación fue en febrero. Perfecto. A más tardar el 4 de febrero, ¿sí? ¿Sí se dan cuenta cómo ya vamos entremezclando el contenido legal con un asunto en concreto? Ya vamos a estar verificando, estamos observando si se cumplen o no. Cuando escucho ese ruido, alguien me está levantando la mano. Gracias, Judith. Javier Moreno, lo escucho. Sí, como lo comentaba, era el 4 de febrero y como dijo nuestro compañero Kevin, se hacen en lugares muy visibles en Oaxaca. No sé si en otros estados de la Sí, sí, República sí, se claro. acostumbra mucho a tener la parcela escolar y ahí es Ajá. donde siempre, bueno, Oaxaca es un estado muy humilde y no se tiene como la casa ejidal en otros estados Sí, como Guanajuato o Zacatecas, que que es sus más casas... sofisticado, les digo yo, la presentación del ejido. Sí, Sí, están preciosas las casas ejidales, pero en Oaxaca pues no se cuenta con el recurso y siempre se hacen en las parcelas escolares que realmente son como techos de palma. ajá. Ujú, esos son los lugares visibles donde se llevan las Así asambleas. es. Qué buen comentario. Fíjese, Javier, que efectivamente nosotros quisiéramos que a lo mejor todos tuvieran este manejo. Usted lo tiene por esta situación de herencia familiar y de verdad que es enriquecedor el que nosotros podamos compartir que no todos los ejidos, vamos, de alguna manera, tienen esta interacción descriptiva de la ley agraria. No, todo va siendo de acuerdo al lugar, a las condiciones, al nivel de vida de sus integrantes. Entonces, cuando no encontramos un lugar, la ley es clara, es abierta. ¿Por qué? Porque nos permite
compartir esta información en los lugares más visibles del ejido. ¿Cuáles son? Pues va a depender de la infraestructura particular de cada núcleo agrario. Bien, ¿cuáles son los elementos? Siguiente pregunta. ¿Cuáles son los elementos que se deben de cubrir en esta primera convocatoria? Me refiero, ¿cuáles son los requisitos? ¿Quién me los dice? Para expedir una convocatoria, ¿cuáles son los requisitos de la cédula desde el punto de vista legal? O sea, ¿qué dice la ley que debe contener? ¿Se acuerdan de los 4 elementos que formalmente son 3? Bien, Iván, lo escucho. Que contenga lugar y fecha. Aquí está, vamos a verlos. Lugar, Ejido Altica, municipio de Otumba, Estado de México. Ya está el lugar. ¿Qué más? Y los asuntos a tratar. Ok, aquí lo tenemos. Orden del día. ¿Ya se da cuenta? Así, hasta ahorita parece que la podemos calificar de legal y por supuesto va a surtir sus efectos. Aquí está la fecha, 4 de marzo, a las 16 horas. ¿En dónde? Le voy a quitar este señalamiento para que lo pueda observar. En la casa que ocupa, ¿qué? En el local, perdón, que ocupa la casa ejidal, que en este caso concreto es el lugar habitual, lugar acostumbrado para celebrar las asambleas. Y aquí en el orden del día puede usted observar en el numeral 6 y en consecuencia el 7, que nos habla del asunto, parcelamiento de las tierras de uso común y análisis de posibilidades, destinos, de posibles destinos de las tierras de uso común. ¿Será cierto? Vamos a ver en la ley agraria. Me voy a remitir a lo que es el artículo 23. Y entonces, ¿cuál era el asunto? Por si no lo alcanzó a leer, aquí nos dice parcelamiento de las tierras de uso común. Vamos a verificar en estas fracciones. Aquí nos ubicamos a partir de la 7 y hasta la 14. Señalamiento de limitación, fondo legal, no, reconocimiento, tenencia, no, autorización. Aquí está, la encontramos. Si yo me equivoqué, corríjame, por favor. Aquí estamos hablando de la fracción décima del artículo 23 de la ley agraria, delimitación, asignación y destino de las tierras de uso común. Volvemos a ver la convocatoria. Vemos el 6. ¿Se dan cuenta? Está vinculado. Hasta ahorita parece ser que esta convocatoria es válida porque cubre los elementos formales que se desprenden precisamente de nuestra ley agraria. ¿Sí? ¿Dudas, chicos? ¿Comentarios? ¿No? ¿Todo bien? Sí, profesor. Yo, Sí, profesor, profesora. tengo una duda. Gracias. Igual, ¿Tiene una duda, Omar? Dígame. no, yo, Ah, no, le dije que todo bien, profesora, Ay, perdón. perdóneme, confundí entonces la voz porque yo no alcanzo. Dejo de presentar para observar quién me está hablando. era Ahora yo, sí. profesora. Es que sigo con la duda de los tipos de asamblea, que es la simple, se requiere de un quórum del 20% de los ejidatarios y de la... No. A ver, no. Javier, cuando estamos hablando de 20 ejidatarios o el 20% del padrón, es cuando vamos a ejercer un derecho de solicitud de asamblea. Pido una asamblea. ¿A quién? A mis integrantes de los órganos de representación. ¿Cuáles son? Al comisariado o al consejo de vigilancia. Si en 5 días yo no obtengo la respuesta, ¿cuál es la respuesta? Pues la emisión de qué? De la cédula, de la convocatoria. Si no hay respuesta, entonces acudo a la Procuraduría Agraria, pero eso es otra cosa. Eso es cuando yo quiero que se realice una asamblea. ¿De cuál? De cualquier tipo. Y ejerzo mi derecho porque la ley me reconoce ese derecho. 20 ejidatarios o el 20% de ese núcleo agrario, ¿sí? Esa es una cosa. Pero cuando estoy hablando, tomando decisiones, tenemos que hacer este discernimiento. De hecho, lo vamos a comentar el día de hoy. ¿Va por ahí la duda? Sí, es que tenía una confusión entre cuando un ejidatario pide hacer una convocatoria por medio del comisariado. Entonces Ajá. ahí como que estaba mi duda. Sí. Ok. Entonces va en ese sentido. Ejercicio del derecho que tienen los ejidatarios como 20 o 20%.
acuérdese, ellos pueden solicitar porque por alguna razón no se ha llevado a cabo la asamblea. Entonces se puede solicitar, pero otro escenario es cuando ya se está llevando a cabo la asamblea, que ahorita lo vamos a ver para que usted evite cualquier confusión, ¿sí? Sí, muchas gracias. No, ¿de qué? Vamos a empezar entonces. Ahora, ¿cómo vieron? ¿Les gusta que hagamos ejercicios para que lo puedan ustedes vincular con lo que vemos en clase? Sí, maestra. Sí, creo que yo esperaría, gracias, Iván, yo esperaría que quedara un poquito más claro, porque de verdad, cuando uno lee la ley agraria, hablo desde mi punto de vista, la primera vez que la tuve, dije, ay, ¿qué es esto? Y confieso, porque de verdad así fue. 2 años, lo único que hacía yo, bueno, 2 años en realidad damos materias diferentes porque hay pares y nones, ¿no? Cuando es semestre non es cuando me toca dar agrario. Los 2 primeros años o los 2 primeros grupos que tuve dentro de derecho agrario, pues yo la verdad, ¿saben qué hice, muchachos? Al no entenderle, ¿qué se imagina que hice si yo no le entendía? Si usted me preguntaba y decía, ay, bueno, ¿ahora qué le voy a contestar? ¿Cómo se entiende esto? ¿Cómo le hago? Leía yo los libros y decía, salvo mejor opinión, me parecía que era lo mismo que dice la ley, solo que sin el señalamiento del artículo, o después lo ponían al final. Y decía yo, bueno, ¿cómo le comento a los muchachos de una manera que sea accesible? ¿Saben qué hacía? Daba la ley de memoria, o sea, así, de memoria, tal cual uno memoriza para esos exámenes y esos profesores que te piden. El artículo, así daba la clase, sin mayor comentario. Y sentía yo temor fundado. Si alguien me preguntara, maestra, ¿cómo entendemos el artículo 117 de la ley? Maestra, ¿cómo son los objetos sociales del artículo 108? Oiga, maestra, y si nos, ay, no, yo sentía que en algún momento iba a pasar algo y dije, no, se acabó. Así que me puse según yo, ¿verdad? A lo mejor usted dirá, no, no sabe la maestra y es válido. Según yo me puse a estudiar, según yo me puse a hacer mis propias vinculaciones con las fuentes de consulta disponibles y dije, bueno, es que podemos hacer esto, es que podemos hacer aquello. Pero de verdad entiendo perfectamente si ahorita usted se siente confundido, se siente a lo mejor hasta abrumado, porque son demasiadas cosas que maneja la ley, ¿sí? Entonces, vamos a ver si funcionan estos ejercicios. ¿Por qué no se puede compartir? Porque ya estoy compartiendo. Muy bien. Bueno, entonces nos ubicamos aquí, No ¿sí? está, profesora, no está compartiendo pantalla. La mía me parece que comparto y no me permite compartir. Otra vez lo vamos a hacer. Estos aparatos luego fallan. Ahí sí, ya. Bueno, ¿sí? ¿Aparece mi ley? Sí, profesora. Sí, ahora Gracias, gracias chicos. Bueno, entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Ya entendimos esta diferencia, estas formalidades, estos tiempos, ¿no? Apenas estamos entrando a la formulación, al desarrollo y cómo funcionan las asambleas. Bueno, ya dijimos nosotros que el artículo 24 nos va a señalar por quién puede ser convocada una asamblea, pues por el comisariado, por el Consejo de Vigilancia. Pero aquí nuestro derecho como integrantes del núcleo agrario, 20 ejidatarios. Recuerda esta métrica siempre de los núcleos agrarios o el 20% del número total de ejidatarios que existen en mi padrón. Ya veíamos el ejemplo de nuestra lista de asistencia. Aquí nos dice, de acuerdo al 25, la asamblea donde se celebra dentro del lugar habitual. Ya en nuestro ejemplo de convocatoria, vimos que precisamente nos dice que va a ser la casa ejidal, que para ellos es el lugar acostumbrado para celebrar asambleas. Bien, entonces aquí vamos nosotros a conocer precisamente que parte de la intención de materializar esta invitación es darla a conocer al mayor número de ejidatarios. Por eso la necesidad de que se peguen los lugares más visibles del ejido. ¿Cuáles son los lugares más visibles? Javier nos compartió su experiencia. ¿Qué nos dijo? La parcela escolar. ¿Por qué? Porque a lo mejor por ubicación geográfica puede ser el paso común de nuestros ejidatarios. Es un lugar en donde
seguramente se van a enterar de lo que nosotros queremos y es que nos vamos a reunir en asamblea, ¿sí? Por eso es que los lugares más visibles son diferentes en cada núcleo agrario. Siguiente, nos dice además cuáles son los tiempos. Empiece por favor a dividir. Hay una asamblea simple donde la motivación está en estas fracciones, aquí. Esta es una asamblea simple. Si es una asamblea calificada, tendrá que ser esta motivación. Cualquiera de los contenidos de la fracción séptima a la 14. Voy para acá. ¿Cuál es el tiempo de emisión de la convocatoria? Recuerde, ¿qué tipo de asamblea estamos? Si estamos hablando de asamblea calificada, cuando menos deben ser 30 días antes del día que tenga verificativo nuestra asamblea. Pero si estamos hablando de algo sencillo como es las primeras fracciones, entonces nada más me va a establecer que deben ser no menos de 8 días de anticipación ni más de 15, ¿sí? Entonces, en ese sentido, cambian los términos, ¿sí? ¿Qué se debe expresar en una cédula? Nos dice además, ¿quién me levantó la mano? Fui yo, Eric, perdón. ¿Me repite entonces con cuál era la otra asamblea, que la que son de 8 días? la asamblea simple. Asamblea simple, gracias. De nada. Bueno, entonces estábamos diciendo que nos estaba haciendo el indicativo de la temporalidad en la emisión, ¿sí? De la convocatoria. Tratándose de primera convocatoria, ¿verdad? Y que sea una asamblea simple, nos dice no menos de 8 días ni más de 15. Cédulas, ¿verdad? Que ya vimos cómo son, fijadas en los lugares más visibles del ejido. ¿Cuáles son los elementos que lleva mi cédula? En la cédula se expresarán los asuntos a tratar, lugar y fecha de reunión. 3 cosas. Vamos a ver. Lugar, fecha, aquí está la fecha. Obviamente la fecha con la hora, porque pues el día tiene 24 horas, entonces díganme a qué horas. Y aquí podemos observar cuáles son, ay, es que no me permite un trabajo tan, aquí está muchachos, cuáles son las, vamos a decir, las motivaciones, el asunto a tratar, ya está contenido dentro del mismo orden del día, ¿sí? Y luego nos dice, el comisario de ejidal será el responsable de la permanencia. Debemos de garantizar, muchachos, en todo caso, que esta publicidad sea eficiente. ¿Cómo lo hacemos? Y de verdad, a lo mejor ustedes no lo han observado, pero hay lugares, hay núcleos agrarios, ¿verdad? Que por la ubicación geográfica, porque son muy generosos en terrenos, porque estamos hablando de un gran padrón de ejidatarios, son muy grandes. Entonces, ¿cómo hacer posible y efectiva la comunicación? Pues a lo mejor usted no lo recuerda, usted es muy joven, pero fíjese que hace, pues, para sobre todo los de mis generaciones, porque así mucha gente te ve, ay, tú y yo que somos de la edad, ¿verdad? De los de casi 5 décadas, resulta que antes nos daban a conocer un evento y había una especie de avioneta, muchachos, y nos aventaban unos papelitos. Sí, yo sé, a lo mejor usted se está riendo, ¿verdad? De esos ayeres de la maestra en Ciudad Mante, Tamaulipas, porque yo no soy de aquí. Entonces, nos daba mucha emoción, pues estábamos chiquitos, éramos unos niños, 4 o 5 años le estoy hablando, imagínese usted. Y oíamos la avioneta, ay, nos emocionábamos mucho, salíamos al patio y nos aventaban unos papelitos. En ese entonces era una invitación al circo. Nunca fui al circo de niña. Y resulta que también así daban a conocer que tenían asamblea. Hacían una especie de perifoneo, eso sí creo que lo tiene más cercano porque todavía lo vemos en algunas situaciones, ¿verdad? Que se utiliza para la venta de comida, que se utiliza para la venta, por ejemplo, de algún producto, de algún servicio, y utilizan el perifoneo. También es válido dar a conocer la cédula de esa manera. Aquí la finalidad es de que todos, o por lo menos el mayor número de ejidatarios, pues
tengan conocimiento que vamos a realizar una asamblea, ¿sí? Entonces, cuando nos dicen, ¿verdad?, que para los efectos de publicidad, pues se debe mantener esta comunicación permanente entre el contenido de la cédula de notificación, de la convocatoria, ¿para qué? Para que puedan acudir, ¿sí? Y que el día de mañana no digan, es que a mí no me dijeron, a mí no me avisaron. Sería muy complicado, por supuesto, atendiendo al número de ejidatarios, el que nosotros pudiéramos acudir a cada una de sus casas, habitaciones o del lugar habitual de trabajo, que es la parcela, para poder hacer una notificación de carácter personal. Más adelante las vamos a ver en qué casos sí se deben hacer. Ahorita no, porque son asambleas generales. Son asuntos generales que algunos son solamente, pues, más trascendentales. A eso nos referimos. Luego nos dicen, aquí, cuando la convocatoria que se expida a tratar en una asamblea calificada nos va a estar reiterando la ley de manera regular, lo que va a hacer que la asamblea calificada siempre va a ser ese distingo de las fracciones 7 a la 15, expedida por lo menos con un mes de anticipación a la fecha programada o a la fecha en la cual va a tener verificativo mi asamblea. Ahora, vamos a ver si es cierto que se pueden llevar a cabo, porque no por realizar la invitación, nosotros vamos a decir que ya se da por hecho la celebración de la asamblea. No, aquí sí vamos a empezar a contabilizar. Separemos los dos grupos. Si es asamblea simple, ¿cuándo me está pidiendo como quórum legal de asistencia? Y si es asamblea calificada, ¿cuánto me pide? Vamos para eso. Para la instalación válida de la asamblea. En virtud de primera convocatoria, deberán estar presentes la mitad más uno en asamblea simple. Pero cuando estamos hablando de asamblea calificada, nos pide en primera convocatoria 3/4 partes de los ejidatarios. Entonces, reiterando, asamblea simple, primera convocatoria, es la mitad más uno. En primera convocatoria, asamblea calificada, es 3/4 partes de los ejidatarios. Maestra, no se instaló como válida la asamblea porque no se reunieron el número de ejidatarios que nos está solicitando. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Pues inmediatamente se debe emitir otra convocatoria para que se pueda celebrar válidamente. Pero como es segunda convocatoria o ulterior, ¿qué significa ulterior? Después del número 2. Es decir, es la convocatoria, la tercera, la cuarta, la quinta, la que usted quiera. Es posterior a la segunda. Para segunda o ulterior, los números cambian. ¿A qué se refiere? Aquí, muchachos. Cuando se reúna por virtud de segunda o ulterior convocatoria, la asamblea se celebrará válidamente cualquiera que sea el número de ejidatarios que concurran, pero estamos hablando de asamblea simple. En la primera te está pidiendo la mitad más uno, en la segunda cualquier número de ejidatarios. Pero cuando estamos ante una asamblea calificada, no. Aquí sí es cierto, ya no le va a pedir cuando menos 3/4 partes de los ejidatarios, le va a pedir la mitad más uno, ¿sí? Así es como funcionan las asambleas. ¿Para qué? Para que puedan surtir sus efectos legales. Ya tenemos el quórum de asistencia, pensando que es primera convocatoria. Por lo tanto, es una asamblea calificada y están reunidos 3/4 partes de los ejidatarios. Entonces, ahora voy al escenario de cómo se toman las decisiones. Las resoluciones de la asamblea se tomarán válidamente por mayoría de votos. Ojo, aquí es una mayoría simple. Maestra, ¿pero qué pasa con aquellos ejidatarios que no acuden? ¿Cómo se les denomina? Ejidatarios ausentes. Es una persona que a pesar de que, bueno, pues tenía esta confirmación o este conocimiento por alguna situación justificada o no, no acudió, ¿sí? No acudió a nuestra reunión, a nuestra asamblea. Ese no está, ¿sí? Pero también le menciona otra persona, el que está disidente, inconforme,
es contrario, está realmente mostrando una postura completamente adversa a lo que se está discutiendo. Pero aquí lo importante es recordar que la Asamblea, al ser un órgano supremo, acuérdese que es de carácter obligatorio para todos. Entonces, no importa si no acudiste y tampoco importa si estás o no de acuerdo. La voluntad de la mayoría es de carácter obligatorio. Permítame un momento, me están llegando mensajes de la jefatura. Ok. Es la invitación para mañana a las 11 de la mañana para una, ¿qué? A una plática. Importancia de la lengua de señas mexicana en el ámbito jurídico. No, ¿verdad, muchachos? Ya habíamos quedado que no íbamos a hacer mañana. Nada. Que íbamos a descansar. Ay, bueno. Vamos a ver. A ver. Ok. Bien. ¿Qué se dice? Gracias, ¿verdad? Bueno, sigamos entonces. Ya tenemos esta diferencia para la instalación válida, ¿verdad? De la asamblea. Y ya tenemos, después de haber pasado esta instalación, pues cómo se toman las decisiones. Y ya dijimos, este carácter obligatorio, si no estuviste o si no estás de acuerdo. Eso no nos interesa. Aquí la mayoría va a tomar decisiones que obligan a todos los integrantes de ese núcleo agrario. Y luego aquí viene ya esta particularidad que les comenté en algún momento, lo disperso que viene, ¿verdad? El contenido de nuestra ley agraria. ¿Por qué? Porque nos habla precisamente de una facultad, por decirlo de alguna manera, un derecho que tienen los presidentes del comisariado ejidal, voto de calidad. ¿A qué se refiere? Bueno, este voto de calidad se va a utilizar cuando el escenario sea completamente igualitario. ¿A qué me refiero? Cuando el 50% de los asistentes ha votado a favor y el 50% ha votado en contra. Y parece que no nos podemos poner de acuerdo. No hay ningún problema. En ese escenario, será el presidente del comisariado ejidal quien tiene voto de calidad, ¿sí? Pero tratándose de ¿qué? De asamblea simple. Cuando es una asamblea calificada, nos dice que se requerirá el voto aprobatorio de 2/3 partes de los asistentes. Pregunta, si me dice que son 2/3 partes de los asistentes a la asamblea, en la toma de decisiones, en segunda convocatoria, ¿cuál será el número? Los escucho. ¿Cuál será el número? Yo supongo que la mitad más uno, ¿no? Porque ya no puede reducirse. La mitad más uno. En segunda convocatoria, para exactamente nos dice aquí la mitad más uno. Este es para la instalación válida, ¿sí? Ya la tenemos instalada. Ahora, este numeral me dice que va a ser el voto aprobatorio de 2/3 partes de esta mitad más uno, ¿sí? ¿O no? Porque recuerden que es segunda convocatoria, por eso acertadamente Javier me dice, maestra, es que ya se instauró como válida, entonces es la mitad más uno del número de ejidatarios de ese núcleo. Y de esa mitad más uno, nosotros vamos a obtener para voto aprobatorio en las decisiones las 2/3 partes. ¿Se dan cuenta cómo es que tenemos que manejar primero la ley y ya después lo vamos a hacer con casos concretos? Pues casi es un poquito, del total de ejidatarios sería como un poquito más de una cuarta parte en esa Así es, situación. así Realmente es. es como que quienes hacen válido su voto y los ejidatarios ausentes tendrán que seguir la voluntad de los que estuvieron presentes. Correcto, claro. Ya se hizo, acuérdense, ya se hizo primera convocatoria y no pudimos validarla. ¿Por qué? Porque no se presentaron, ¿sí? Entonces tuvimos que emitir una segunda convocatoria
para poder reunirnos y resulta, ¿verdad?, que de la mitad más uno necesito pues 2/3 partes, pues para la toma de decisiones. ¿Por qué? Porque recuerden, siempre la flexibilidad va en razón de qué, de que ya se cumplieron de manera irrestricta, es decir, con apego a la ley, las formalidades establecidas. Y ahora entonces, ¿qué estoy diciendo? Yo ya te invité, aquí está la convocatoria, ¿sí? Porque se lleva un histórico de ello para poderlo comprobar y que el día de mañana estos que pueden ser ausentes o disidentes no acudan, por ejemplo, al registro agrario, a la Procuraduría, a impugnar el contenido. Y si no tenemos elementos para probar que efectivamente cumplimos con esas disposiciones, pues va a ser muy fácil que se quede sin efectos, porque si uno prueba lo que es diferente, bueno, pues ahí están los resultados. ¿Dudas hasta aquí, muchachos? Aquí está, ya vi. Javier, otra vez, dígame. Yo tengo una duda, pero tal vez raye en lo absurdo. No, nada. ¿Qué tal si ya cualquier tipo de asamblea, ya sea simple o calificada, en la primera convocatoria no reúnen los ejidatarios necesarios para hacerla válida? En la segunda tampoco los reúnen. ¿Puede haber una tercera extraordinaria? Claro que El sí. segundo ya es el límite. No, esa sería una ulterior. Acuérdese, la ley nos señala los parámetros legales para primera y segunda. Segunda o ulterior, piense usted en la cantidad de reuniones que sea, ¿sí? Ah, se da, yo lo veo sobre todo para los asuntos generalmente son resueltos en segunda convocatoria, ¿sí? Pero bueno, pues ahí está la ley, le permite realizar la cantidad de convocatorias necesarias para resolver algún asunto en particular, ¿sí? Entonces, claro que puede haber. ¿Cuántas? La ley no le dice cuántas, Javier. La ley le dice segunda o ulterior y se empiezan a flexibilizar tanto los números para la instalación válida de la asamblea como para la toma de decisiones, ¿sí? Pero no, no es absurdo tampoco. Nada es absurdo en la materia, muchachos. Y solo hago un comentario para que vean que a veces algo que se nos podemos pensar nosotros que cae o rebasa ciertos límites. No, en materia agraria, muchachos, la ley es tan abierta, la ley es tan laxa, tan permisiva, que se puede presentar, bueno, muchísimas circunstancias que seguramente ni en los días que amanecimos más creativos hubiéramos imaginado. Basta poner como ejemplo algún asunto que conocí hace algunos años, en donde hemos hablado del derecho sucesorio de los ejidatarios. Y resulta, pues que sabe usted que cuando no hay disposición expresa, ¿verdad? Pues lo que sucede es una asignación, ¿verdad? Por orden de preferencia, de acuerdo a la ley. Y ahí tenemos el numeral 18. Conoce un asunto donde bueno, pues como saben ustedes, a veces hay hijos a los que se les puede dar instrucción, hay otros que no, unos que se quedaron en el ejido, otros que se vinieron a la ciudad. Y entonces resulta que cuando me plantearon el asunto, pues ya no se podía hacer nada porque lo más triste fue que uno de los hijos que estaba todavía viviendo al interior del ejido, despojó, porque esa es la realidad, ¿no? Despojó a su madre de sus terrenos, de su parcela, cuando falleció su papá. Él aduciendo pues tener un mejor derecho con respecto a sus hermanos. Pero, ¿y el orden de preferencia? El señor estaba casado y ahí estaba su viuda. Entonces, siendo la esposa, jurídicamente hablando, pues no había mayor controversia. Así que los hijos que estaban acá en la ciudad, pues ellos no vieron la necesidad de realizar ninguna acción legal. Y cuando se percataron de este acto es porque él ya había formalizado. Y segura estoy que se está preguntando, pero ¿cómo formalizó esa situación, verdad, para la adjudicación de los derechos? Usted se imagina el escenario. ¿Sabe qué hicieron valer? Una lista de sucesión de fecha posterior a la muerte del señor. Entonces empecé a creer en los fantasmas.
Y yo dije, ¿qué? O sea, tengo yo un certificado que me dice que una persona dejó de respirar de una fecha. Y resulta que me estás otorgando una lista de sucesión, ¿verdad? Hecha ante notario público de fecha posterior. Todo eso, la creatividad, bueno, no tiene límites, me queda claro. Y entonces las autoridades, es donde yo me pregunté, ¿nadie revisó las fechas? Y pues sí, la penosa historia fue que la señora murió aquí en la Ciudad de México, a consecuencia de un acto de un hijo, y no hablo o sea, se puede pensar que cualquier persona, podemos esperar casi cualquier cosa de todas las personas, pero nunca lo esperaríamos de nuestros hijos. O por lo menos a mí no me cabría. Ojalá que la vida no me dé una lección diferente, pero no es algo que esté como preconcebido, es algo que me parece antinatural. Pero bueno, finalmente son las situaciones que se llegan a presentar. ¿Sí? Entonces, bueno, por eso les digo que puede pasar cualquier cosa en la práctica. Bien, muchachos, ¿tienen dudas? ¿Tienen comentarios? ¿O también ya creen en fantasmas como yo? Esos que también mandan sus últimas voluntades a través de notarios públicos e hijos un poquito más creativos. Iván, dígame, ¿qué pasó? Una duda, profesora. Dígame. Por ejemplo, en la asamblea simple había dicho que el presidente del comisariado tiene el voto de calidad. Ajá. Y en la asamblea calificada, ¿cómo se desempata o no me No, no, queda muy no. claro? Difícilmente vamos a estar en ese escenario, pero ahí no se puede empatar. Ahí, por la trascendencia de la decisión, es fundamental que se tomen las 2/3 partes de los asistentes. Ahí no hay voto de calidad y tampoco podemos aplicar la regla de asamblea simple. Gracias. De nada. ¿Alguien más, muchachos? Yo creo que esas dudas van a surgir cuando hagamos la actividad y entonces permítame, por favor, hoy por la noche asignar los temas. Recuerden, van a ser 3 equipos para cada órgano de representación. Entonces, quise yo que pudiéramos conversar en estas clases lo que es la asamblea porque es el tema un poquito más complicado. Los otros son por mucho, muy accesibles. Es el comisariado, Consejo de Vigilancia y Junta de Pobladores. Así que hoy por la noche asigno temas, lo empezamos a trabajar bajo la hoja de instrucciones y el día jueves, por favor, tengo 2 actividades. A las 8 vamos a ver derecho ambiental y a las 11 vamos a ver derecho agrario. Permítamelo, por favor, así porque mañana no nos conectamos, pero el jueves sí reviso capitulados en derecho ambiental y el jueves a las 11 voy a terminar los órganos de representación, así que a las 12 del día será la fecha límite para la entrega de actividad semanal. Un ejemplar por equipo es lo que vamos a revisar. ¿Está bien? Sí, profesora, gracias. Perfecto, muchas gracias, muchachos. Gracias por conectarse. Y primero Dios, el jueves, por favor, a las 8 derecho ambiental, 11 derecho agrario, y así seguimos trabajando. Así que muchas gracias. Les deseo una gran semana. Apenas estamos en martes. Así que en la noche reciben ya comunicaciones. Gracias. Gracias, profesora. Muchas gracias. Gracias, profesora. Gracias, maestra. Buen día, Gracias, gracias. profesora. Gracias, Iván. Gracias. Que mañana se la pase muy bien, tenga feliz cumpleaños. Muchísimas gracias.